Este programa está enfocado en investigar la mente y el corazón humanos. Creemos que realmente es necesario aprender para mejorar nuestra calidad de vida. Hola, ¿cómo están? Hoy es nuestro último programa con el doctor Claudio Naranjo. En el anterior, él comenzó a introducirnos en el tema del eneagrama como un mapa de las pasiones humanas. Hoy vamos a terminar de ver este tema. A continuación, vamos a ver el currículum del doctor Claudio Naranjo. Claudio, me gustaría que nos siguieras contando sobre los eneatipos. Con mucho gusto. Quiero empezar con el 1, el punto 1. Sé, es arbitrario de donde se comience, pero voy a seguir un orden que no es el circular, sino el orden de esas líneas que no he explicado, no habría tiempo para explicar, que organizan el eneagrama en términos de ciertas polaridades. Algo se va a entender implícitamente. El 1 representa entre los pecados capitales, los pecados de la Iglesia, la ira. Y eso puede en ciertos casos ser algo que se ve, algo obvio, como en este personaje de la comedia del arte que lleva un puñal, la daga, quiere hacer alusión a que es un agresivo, pero más que un agresivo en el sentido de violencia, hay otros que son más agresivos. Los lujuriosos, por ejemplo, son más agresivos. Este es un crítico. Yo lo llamé, cuando empecé a enseñar esto, lo llamé el perfeccionista. Es uno que está siempre encontrándole la falta al otro, o algunas veces es un perfeccionista hacia adentro, uno que nunca termina de sentir que lo ha hecho bien y que tiene exigencias muy grandes con respecto a sí mismo. Puede ser también un carácter aristocrático, y hay algo de eso también en esta figura que se llama Pantalone en la comedia del arte. Pantalone es el viejo antipático. Generalmente le está cuidando el trasero a una sirvienta que se llama Colombina, que es muy atractiva y muy dada a las aventuras amorosas con Arlequín. Eso es otro cuento. Entonces este personaje es uno que está como... el Cenex lo llaman a veces, el viejo, que aunque sea joven puede tener mentalidad de viejo en el sentido de que está ejerciendo esta autoridad. Y como cartoon ilustrativo, aquí tengo una imagen de un padre que le está negando su amor, su aprobación, su validación a un niñito, a un hijo, a quien implícitamente le está sintiendo que es muy malo. Claro, desde el punto de vista de sus propias normas perfeccionistas, ninguno está a la altura, todos son malos. Y él mismo se eleva en su propia imaginación a una gran dignidad. Traducido en términos del funcionamiento del amor, es un amor demasiado superior. Es una persona que, aunque diga tenerle muy buenos sentimientos a otro, de alguna manera lo está disminuyendo. Hay un muy buen caricaturista en palabras, Canetti, que dice que hay una señora que se llama, cuya mirada inspira blancura. Es tan blanca, tan limpia, tan impecable, que uno se siente asqueroso junto a ella. Entonces hay algo así de que es un amor que no reconoce al otro, que no valida al otro. Sería una deformación de este amor apreciativo, este amor filía que yo llamaba. Sí. Es como que el perfeccionismo se satisface de este amor apreciativo, o no se satisface, nunca termina de satisfacerse. En cambio el amor erótico está demasiado
prohibido, demasiado condenado. Me voy al 4 entonces. Desgraciadamente del 4, que corresponde a la envidia, no tengo una imagen de la comedia del arte. Debía tener el Polichinela, que es un jorobado un poco afectado y bastante destructivo. Después se transformó en el Punch inglés. Polichinela es bueno, es alguien que se puede entender desde la envidia, que es una emoción de que algo le falta a uno que otro tiene. Es como querer estirarse. La afectación tiene que ver con eso de como estirar el cuello para verse más alto de lo que uno es, como no llegan nunca a ese ideal, pero es un gesto distinto del perfeccionismo, que es como darse órdenes a sí mismo. El perfeccionista, esto es como querer estirarse más bien. La personalidad de personas que son muy relamidas, muy complicadas. Aquí tengo un cartoon de perfeccionista en varios cuadros de un humorista americano, Pfeiffer, de una mujer que cultiva su culpa como una flor, y cuando crece, con el paso del tiempo, la culpa amenaza con devorarla. Entonces la corta y la pone en un marco y la exhibe. Es como la transformación de la neurosis en arte. Hay una cierta afinidad con el arte, es un carácter artístico, un carácter romántico. Hace poco alguien le decía a una amiga mía, yo fui a taller tal y cual y descubrí que era 4, y mi amiga, pensando que manejaban el enegrama como yo lo hago, dijo, la envidia. No, el arte. Es como que hay personas que venden enegrama en términos más propagandísticos, que la gente se siente bien. Yo soy el artista, yo soy el romántico. Y no ven que eso es la expresión de un defecto sobre el cual hay que trabajar, y por ahí está la llave de que esto sea útil para algo. Pero es un rasgo eso, que la persona tiende a ser muy desvalorizadora de sí misma. Y en el amor también, es un amor que no se siente, en que la persona no se siente con derecho a ser amada. Y pues, tú puedes tomar una actitud masoquista, puedes tomar una actitud de que cuando le llega algo bueno, dice, pero yo, ¿con qué méritos? ¿Cómo puedo recibir esto? Puede invalidarlo, incluso puede decir, si tú me amas a mí, ¿qué clase de persona eres tú? ¿Acaso tú no sabes discriminar? Como que de alguna manera una persona que se mete en un hoyo, que se perpetúa su condición de no merecer, su posición carencial, siempre está como en una permanente adicción al amor insatisfecho. Sí. Demasiada frustración, demasiada negación. Se podría caracterizar esto como el amor enfermedad. Proust ha hecho un gran estudio psicológico de eso. Toda su gran novela, En busca del tiempo perdido, es la expresión del dolor del amor, el amor siempre celoso, el amor siempre idealizando algo que está allá lejos, a la vuelta de la esquina, pero no esta esquina sino otra de más allá. Siempre algo inalcanzable, mucho anhelo, pero poca llegada. Y del 4 vamos a pasar al 2. En el enegrama es como una vuelta, movimiento retrógrado. La envidia es un sentirse muy en la carencia, que algo le falta, y el orgullo es como la compensación de esta carencia, en que la persona que tiene la envidia en el fondo de sí aprende a negarla y decir, yo no necesito nada, yo estoy rebosante. Entonces esa posición es menos dolorosa, es la menos dolorosa en el enegrama, una de las dos menos dolorosas. Y los padres de la Iglesia pusieron al orgullo en el primer lugar entre los pecados capitales, tal vez para compensar de que los orgullosos se sienten muy cómodos. Sí. Había que ponerlo como materia de doctrina, que el orgullo es muy grave, porque los orgullosos se sienten muy bien, están contentos consigo mismos, y inspiran también algo agradable. Aquí tengo este personaje de la comedia del arte tan conocido, la Colombina,
que es, como se dice en el mundo italiano, una serva padrona, una sirviente que se apodera de la casa, se hace patrona por sus encantos, por su manera, por su desplante, aquí con las manos en las caderas, con su capacidad de tomar autoridad, de decirle al otro, pero ¿qué te has figurado? Tiene un gran ascendiente. Y tengo una imagen de esta personalidad tan encantadora, pero de una forma tan invisiblemente encantadora que no se le ve, como la otra que es tan llena de cintitas y todo eso, no se le ve el acto histriónico, porque es tan histriónica que el histrionismo no lo parece. Es decir, un histrionismo bien hecho realmente se hace como realidad. Sí. Y aquí tengo una imagen que tomé de una revista americana, en que en el banquillo de los acusados está una mujer por haber asesinado a su marido, y él ya le está dando al juez una explicación, ella con una pierna graciosamente levantada, con una minifalda y con un collar y un sombrero todavía en el banquillo de los acusados, como para ganarse la simpatía de todos, para usar sus encantos en su ventaja. Le está diciendo al juez, y de repente el hombre al que yo había amado, pero ya no era él, era como si yo le estuviera disparando a cualquiera, como una persona que desde sus emociones puede justificar actos aparentemente inadmisibles desde su mundo interior, una subjetividad que se hace presente en una forma avasalladora. Una persona que puede romper todos los cánones, todas las reglas desde el yo quiero o desde las emociones. Solo la emoción cuenta, es un tipo muy emocional y muy convincente. Se lo llama hoy en día el carácter histriónico. Entonces, ¿qué pasa en el amor? Estos son los especialistas en el amor. Son personas cariñosas, son personas que saben ganarse el amor, son personas muy seductoras. Algunos seducen como mujeres vampiresas, otros seducen como hombres que seducen multitudes, como Napoleón, seducen sociedades. Puede otro tipo de personalidad ser como la seducción del niño bueno, cariñoso, que se gana a la figura paternal o al maternal, una persona que es cálida, que es simplemente cálida. Pueden ser a veces muy caprichosos y hacer valer sus impulsos desde la simpatía. En fin, es como el mundo del amor, sus especialistas en el amor, con el problema de que cuando todo es amor, algo empieza a flaquear en la vida, como se hace un poco vacío. Los japoneses decían de los occidentales, ¿por qué tanto amor cuando hay otras cosas en la vida? Es digamos, el amor-pasión, sí, ¿no? Sí. Que mientras funciona muy bien, pero cuando se rompe la relación, ahí sí que llega la gente a los consultorios psiquiátricos. No solo las mujeres abandonadoras, sino los abandonados. Paso al 8, del 2 hay un movimiento hacia el 8, el 2 es un carácter muy emocional, muy tierno, muy amoroso, el 8 es un movimiento un carácter muy macho, muy agresivo, muy fálico narcisista, se ha dicho en el mundo de la psiquiatría. Wilhelm Reich usaba mucho ese término. Es fálico, es un carácter muy sexual, narcisista también, un carácter que está diciendo, mírenme a mí, yo estoy al centro. Y aquí está personificado en el mundo de la comedia del arte, en este repertorio antiguo de los caracteres que existía en Italia y con variaciones en Francia, en otros países europeos también. Aquí está el personaje que se llama Brighella, que es un charlatán de feria, muy mentiroso, pero sabe vender cualquier cosa, con su simpatía, ¿no? Vende con un vínculo hacia el otro que es amistoso, ¿no? Este Brighella, ¿qué clase de amor despliega? Es un amor muy aprovechador. Se está echando al otro en el bolsillo, está trampeándole al otro. No es un gran amor el que hace tanta trampa. La palabra Brighella tiene que ver con peleador, es un agresivo. De modo que es un amor un poco como
como para ganarse al cliente, por ganarse al otro, para compensar un poco el hecho de que se le está sentando encima, que está aplastándolo, para que no se dé cuenta al otro que está haciendo, que se está arrasando con sus intereses, ¿no? Claro. Como la manifestación afectiva de un vendedor, ¿no? Para que el otro no le ponga problemas. Y aquí en el cartoon está muy brutalmente expresado esto con un gordo enorme que está buscando una criatura y no se da cuenta que está sentado sobre ella. El otro está con los ojos salidos, con la lengua afuera, y él está diciendo, ¿pero dónde se metió esta criatura? Este no es un simpático como Brighella, es otra variación del mismo carácter. Pero es es como decir, el amor aquí es un amor avasallador, es un amor violento. Mal se lo puede llamar amor, es casi un contraamor, un desamor. Pero, en fin, si se habla de cuál es la patología del amor, cuál es la manifestación del amor en un carácter así, tendríamos que decir algo así, como amor rabioso, amor explotador. Nos vamos del 8 al 5, que es como ir del bruto al delicado, del exageradamente aplastante a uno que se deja aplastar demasiado fácil. El contraste de esos dos, hay un gran documento histórico, literario, que es la carta de Kafka a su padre, es la carta de un 5 a un padre 8, la carta de un delicado que toda su vida fue aplastado por alguien que tenía un carácter como de carnicero, un hombre práctico, de negocios, que tenía ciertas cosas, y el otro nunca pudo ser el mismo frente a esto. Entonces aquí en el personaje de la comedia del arte se ve uno que como que no está pisando el suelo, como que no le llegan los pies al suelo, no está plantado sobre sus pies, está un poco como en el aire, tiene la cabeza en las nubes, diríamos, y en la chaqueta tiene toda clase de símbolos astrológicos, numéricos, un poco como se decía de Tales de Mileto, que una vez que se cayó en un pozo puede mirar a las estrellas. Es una persona que ni siquiera tiene la coordinación del movimiento, que camina un poco en forma, sí, mal coordinada, no tiene la gracia de la conversación, del moverse, es un torpe. Esto es lo que se llama un carácter esquizoide en el mundo de hoy, es un carácter demasiado retirado. Entonces, ¿cuál es el amor entre los esquizoides? ¿Qué pasa con el amor en los niños autistas? Estos que están replegados exageradamente sobre sí mismos, como que le faltó mamá y aprendieron a vivir como haciendo una isla de su universo personal, sin vínculos fáciles con el otro. Es una falta de fe en el amor, en primer lugar. Es como si la persona sintiera, es mal negocio entrar en relación con otros. Las relaciones son algo como para arreglárselas, pero no hay una visión del amor como cosa deseable. Hay una sexualidad, eso es instintivo, hay deseo de protección, es instintivo, pero hasta cierto punto estos son problemas, porque acercarse demasiado al otro significa que el otro se le mete a uno, que le interfiere. Muy cansador estar con el otro. Este es el tipo de persona que necesita de la soledad, necesita descansar del otro, está solamente cómodo cuando está consigo mismo. Es como si la persona está protegiendo la pureza de su mundo interno, pero exageradamente, entonces se queda demasiado solo. Este cartoon es muy decidor, también de Pfeiffer, este gran humorista americano, que pinta aquí una especie de hippie, que está muy despectivamente diciendo la política es una mentira, así que yo me he alejado de la política recurre a la historia, así que yo, que era estudiante de historia, me desinteresé de eso, y la historia es cosa de libros, y yo me he alejado de los libros, he dejado de leer, los libros se hacen con palabras, yo he decidido que mejor separarse del mundo de las palabras, así que termina él cerrándose la boca, poniéndose unos anteojos negros, pero ¿cómo va a vivir sino que mendigando? Entonces se pone un avisito que dice limosna para el puro. Es una posición de
cómo decir, mi reino no es de este mundo, pero hasta tal exageración que aunque tenga una conexión espiritual, una persona que no logra traer esa espiritualidad al mundo, termina siendo algo así como un esquizofrénico. Y me paso al siguiente, que es el polo opuesto, en que este es un aislado, el otro es uno expresivo. Este no habla, es un lacónico, no sabe expresarse, no sabe manifestarse. El otro tiene mucho encanto, el otro sabe hablar, convencer de cualquier cosa. Es el carácter goloso, de acuerdo a los pecados, esta es la gula, que es algo así como darle demasiado importancia al placer en la vida. El placer es importante, pero no debía hacerlo central en la vida. La persona sana necesita una cierta sana capacidad de enfrentarse a la frustración, a las cosas desagradables y no salirse de su camino. Y el goloso es uno que está tan adicto al placer, a la comodidad, o le tiene tanto horror a sufrir, que se sale de su camino, se torna demasiado acomodaticio o se defiende con una alegría ficticia. Y eso está encarnado en el personaje célebre de Arlequín, que es un saltarín, como que está por la vida alegremente dando saltos por encima de las realidades de la vida, sí, como pasando por alto el sufrimiento, desconectándose de la realidad a través de un implícito mirar a través de cristales de rosa, podemos decir. En psiquiatría se habla de una defensa maníaca, una defensa hipomaníaca, es un alegre que es alegre más allá de la cuenta. Cuando se dice yo estoy bien, tú estás bien, hay una cierta realidad en esa posición, hay gente que se martiriza demasiado, pero también hay un propasarse con eso de yo estoy bien, tú estás bien, todo está bien. Esto lo llamaba uno de los primeros caracterólogos, un amigo de Freud, Karl Abraham, como el carácter oral optimista, carácter oral receptivo. Es un niño mimado que quiere que le den todo, la brieva pelada y en la boca. Así que en el amor es un amor placer, es un amor demasiado, que confunde demasiado amor con el que me den lo que yo quiero. Que siente desamor allí donde le ponen límites. El pecado de este tipo de personas es la indulgencia. Pide demasiado indulgencia, es demasiado indulgente. Cuando le toca criar a sus hijos no sabe ponerle límites. Se tiene que seducir a sus hijos con su indulgencia y no les da entonces una educación en la realidad. Aquí tengo como una nota cómica, una imagen que tomé también de una revista americana, en que ¿cómo se llama? El maître d'hôtel le dice a los que están allí con el menú, yo me llamo Jerry, es un toque muy personal, ¿eh? Yo me llamo Jerry y las langostas que ustedes han elegido se llaman Ágata y no sé qué respectivamente. Esta exageración de darle nombre hasta las langostas que ellos se van a comer es como una caricatura de la amistad o la amistosidad llevada hasta el oportunismo. Es como decir, somos tan amables en este restaurante, nuestra norma es estar democráticos también, tan amistosos con los clientes, que nosotros nos individualizamos, damos nuestro nombre, pero es como que se le pasa al darle nombre hasta la comida. Bueno, y eso terminamos en la vuelta. Bueno, la verdad es que es como un punto de partida en realidad, ¿no? ¿Qué consideraciones finales nos podrías dar? ¿Cómo podemos hacer con toda esta información que vislumbramos a partir de todo esto que dijiste? Bueno, eso daría para otra, para una hora elaborada, pero a ver, en síntesis, digamos que hasta cierto punto el trabajo se hace solo, hasta cierto punto cuando una persona reconoce, esto soy yo, porque la persona tiene tanta sinceridad que le basta con pocas palabras, como eso se dice a buen entendedor, pocas palabras basta. Alguna persona se reconoce, mi asunto es el orgullo, mi asunto es el miedo, mi asunto es, yo soy un lujurioso de estos que andan allí en actitud explotadora y no dándome cuenta de las consecuencias que tiene para otros mis actos. Para ellos
darse cuenta de cuál es el vicio fundamental del pecado capital, en el sentido de caput, el que está a la cabeza de todas las demás cosas, eso es el comienzo de algo reparador. Yo creo mucho en, aunque no me gusta mucho lo eclesiástico, la formulación doctrinal de que se necesita confesión, se necesita el confesarse las cosas como son, ¿no? Decirse ciertas verdades a sí mismo para poder luego reconocerlas ante los demás, desenmascararse, es importante. Y luego, después de la confesión, la contrición. Hay personas que oyen esto y se conmueven profundamente. Y estas son las personas que entran en el espíritu del trabajo. Él dice, qué horror, pero si la vanidad ha movido mi vida, pero si yo no he sido capaz de amor ninguno, si yo he estado de cara al público toda la vida y no estoy siendo yo mismo. Esta fase de contrición es muy importante, y eso, para que pueda ponerse en movimiento, muchas veces requiere de un trabajo grupal, en que las personas se estimulan unas a otras en ir más adelante con el reconocimiento de cómo son. Y por último, a veces se necesita un especialista en cavar y desenterrar cosas, ¿eh? En el mundo de la terapia, en el mundo de la orientación espiritual, hay especialistas que manipulan el grupo para que el grupo funcione mejor. Bueno, muchas gracias, Claudio. Encantado una vez más. Sorprendente, ¿verdad? Es un enfoque claro para describir 9 tipos de carácter a través de las pasiones. Muchas gracias.